presidente Andrés Manuel López Obrador llegó a la mitad de su sexenio frente a un zócalo con más de 250,000 simpatizantes. En su discurso aseguró que las bases de la denominada Cuarta Transformación están sentadas y que el combate a la corrupción, la política de austeridad y su atención hacia los pobres han sido estrategias exitosas. Se gobierna con austeridad y con autoridad moral. No se tolera la corrupción ni se permite la impunidad. En la práctica, no hay fueros ni privilegios. Se atiende a todos, se respeta a todos, pero se le da preferencia a los pobres. Por el bien de todos, primero los pobres. Corrupción, austeridad y pobreza son tres palabras clave en el proyecto de nación del morenista. A 3 años de camino, analicemos cómo van sus principales emblemas. Los 3 principios básicos: no mentir, no robar, no traicionar al pueblo. Comencemos con el tema de austeridad. Tras múltiples sexenios de desmesurados excesos, el estilo moderado de López Obrador fue una bocanada de aire fresco para millones de mexicanos. Cuando el tabasqueño llegó al poder, implementó una política para regular las costumbres y gastos del gobierno. Entre las estrategias estuvo renegociar contratos públicos abusivos y eliminar los privilegios que gozaban muchos funcionarios, como elevadísimos salarios, seguro médico particular sin límites, camionetas blindadas, choferes, guardaespaldas y viajes en helicópteros o aviones privados. Eso estuvo bastante bien. El problema es que AMLO llevó la austeridad al otro extremo. En 2020, su gobierno eliminó 109 fideicomisos de un plumazo, afectando los fondos para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, también para organismos de cooperación internacional, de ciencia y tecnología, de deporte y cinematografía, entre muchos otros. Lo más grave es que al día de hoy se desconoce realmente por qué se eliminaron y dónde quedaron los 68,000 millones de pesos que contenía. De igual manera, en el mismo año, AMLO suprimió 10 subsecretarías para ahorrar recursos y reenfocar proyectos hacia otras áreas de las mismas dependencias. Y durante el momento más duro de la pandemia, cuando la gente necesitaba más ayuda que nunca, el gobierno de la 4T tampoco aflojó. El plan económico de México para afrontar el COVID fue ortodoxo y muy austero. Mientras que en otras naciones latinoamericanas, como en Perú o El Salvador, sus autoridades dieron salarios de emergencia a trabajadores informales, aumentaron en niveles históricos su gasto público o eliminaron el pago de servicios como electricidad y agua, en México, la administración obradorista redujo los sueldos de los trabajadores del Estado y los obligó a devolver su bono navideño, también recortó el presupuesto de varias secretarías y para las pequeñas empresas solo extendió algunos créditos. Para que dimensiones el apoyo que hubo, no para las grandes empresas, sino para los trabajadores y dueños de pequeños comercios como abarrotes, papelerías y comercios similares, el gobierno destinó un gasto en ayudas fiscales equivalente al 0.7% del PIB. En contraste, otros países como Brasil, Chile, Perú, Colombia y Argentina invirtieron el equivalente entre el 3.9 y 8.8% de su PIB. Y ojo, porque no se trataba de abrir el bolsillo del gobierno de manera injustificada y irresponsable, sino de estimular la actividad económica del país para evitar que el golpe a los bolsillos de los ciudadanos fuera tan profundo como fue. Ya en este 2021, la austeridad sigue cobrando factura. López Obrador recortó al menos 11 programas que tenían que ver con el cuidado, atención y defensa de mujeres y niños, y por si te preguntas qué ha pasado con los ahorros, se supone que estos serían para impulsar el desarrollo del país, pero en la realidad los recortes no han tenido frutos, demostrando que lo barato sale caro. El ejemplo más claro es la falta de medicamentos. La administración rediseñó todo el sistema de abastecimiento de fármacos del país bajo la estrategia de la política de austeridad, lo que ha resultado en compras desordenadas y tardías, predominancia de adjudicaciones directas sobre licitaciones, sobreprecios, desabasto y en general un mayor e ineficiente gasto. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer, específicamente los recortes para el tratamiento y medicinas contra el cáncer infantil ya cobraron la vida de 602 menores. Bajo ese escenario, tenemos que reconocer que la austeridad no vale la pena cuando cuesta vidas. Aparte, el sector salud no es el único afectado. Por la política de ahorro no se realizó el mantenimiento adecuado en las plantas de CFE, lo que provocó un apagón masivo en diciembre de 2020 que afectó a más de 10.5 millones de mexicanos en 21 estados.
Asimismo, por estos ajustes de presupuesto, en julio del año pasado la Secretaría de Economía le quitó al 75% de sus empleados sus equipos de cómputo, llevando la austeridad a un nivel un tanto ridículo, porque eliminar lujos está bien, pero ¿cómo se supone que un burócrata trabaje si le quita su computadora? Pasando a otro emblema de la 4T, tenemos a la pobreza. El presidente ha sostenido que en su gobierno se apoya como nunca a las poblaciones más marginadas del país y que bajo su proyecto de nación habrá un México sin hambre, sin pobreza extrema y sin carencias. Ya sabemos que por el bien de todos, primero los pobres. Por el bien de todos, primero los pobres. Dijimos que por el bien de todos, primero los pobres, y cumplimos. No obstante, el lema "primero los pobres" pierde sentido si se miran los datos. Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, en México hay 3.800.000 pobres más que en 2018. En total hay 55.7 millones de mexicanos viviendo en este estrato, 7% más que en 2018, y los ciudadanos en pobreza extrema han escalado hasta los 10.8 millones, siendo estos los niveles más altos desde 2014. Gran parte de estas cifras son resultado de la pandemia, aunque el Coneval también reporta un aumento en 3 de los 6 indicadores de carencias sociales, que no necesariamente son un reflejo de la crisis sanitaria. Al respecto, AMLO ha dicho que sus programas sociales son suficientes para resolver el problema, pues se aplican de abajo hacia arriba. El problema es que eso es falso. Si bien su administración ha entregado recursos a adultos mayores, estudiantes, jóvenes que ni estudian ni trabajan, madres solteras y campesinos, la realidad es que el dinero no está llegando a los más necesitados. Cuando la 4T llegó al poder, el 64% de la población en situación de pobreza extrema recibía algún apoyo social. Sin embargo, según datos del Instituto de Estudios sobre Desigualdad, para 2020 ese porcentaje bajó al 43%. Y el asunto se vuelve aún más complejo en el otro lado de la balanza. Verás, en 2016 el 7% de los hogares con los mexicanos más ricos del país recibían algún apoyo social. Ahora con AMLO el porcentaje subió al 19%. En otras palabras, por más lunático que suene, no solo los recursos de los programas no están llegando a los más pobres, sino que casi se triplicó el apoyo a los más ricos. Por último, tenemos que hablar de la corrupción. Este problema es un fenómeno complejo, pero si queremos definirlo en una sola frase sería el abuso de un cargo público para obtener beneficios privados. La corrupción abarca una amplia gama de comportamientos como sobornos, actos de impunidad, eliminación de controles, hurto de fondos públicos y un largo etcétera. Así, en su discurso, AMLO ha sostenido reiteradamente que la corrupción es precisamente el principal factor que inhibe el desarrollo social y cultural de México, que limita el crecimiento y bienestar del país y que es causa de las altísimas tasas de inseguridad, delincuencia y violencia que vivimos. En otras palabras, que el origen de todos los males es la corrupción y que el principal responsable es el neoliberalismo que imperó en los sexenios anteriores, por lo que el principal objetivo de López Obrador ha sido combatir las prácticas irregulares del pasado. Situación cambió. Cero corrupción, cero impunidad. Ten cuidado, no vayas a terminar en el bote. El discurso suena muy bien, pero ¿qué pasa en la práctica? México saltó 6 lugares en el índice de percepción de la corrupción 2020, con lo que se ubicó en el puesto 124 entre 180 países, cuando en la anterior edición estaba en el sitio 130. Es decir, mejoró su posición en 6 lugares. También en la encuesta de la consultora Mitofsky de noviembre de este año, se señala que el 53% de los mexicanos percibe que hay menos corrupción con la 4T que en el sexenio anterior y que el presidente López Obrador es el funcionario menos corrupto de todos. Sin duda, estos números nos demuestran que el discurso anticorrupción ha permeado con éxito en el país, pero los datos duros muestran otra realidad. De acuerdo con la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción de la FGR, la dependencia ha acumulado en los últimos 3 años 1.688 carpetas de investigación por posibles delitos cometidos por funcionarios públicos. Sin embargo, únicamente se han judicializado 22 carpetas, es decir, el 99.7% de las denuncias por corrupción siguen impunes. Asimismo, durante 2019 y 2020, las fiscalías anticorrupción del país iniciaron casi 18,000 carpetas de investigación por posibles hechos de corrupción de funcionarios públicos, pero solo 67 casos, o sea, menos del 1%, fueron esclarecidos con una sentencia en contra de los responsables. En cambio, 9 de cada 10 indagatorias se mantienen en curso sin llegar ante un juez o de plano fueron archivadas ante la imposibilidad de las fiscalías de conseguir más pruebas.
Aparte a estas desalentadoras cifras, le tenemos que sumar los escándalos de corrupción que alcanzan a los miembros del gabinete y a los familiares del presidente. Los ejemplos son muchos. Manuel Bartlett, director de la CFE y su imperio inmobiliario; Irma Eréndira Sandoval, exsecretaria de la Función Pública y su millonario patrimonio; Ana Gabriela Guevara, directora de la CONADE y sus viajes en vuelos privados; los paraísos fiscales de Julio Scherer Ibarra y Jorge Arganis Díaz Leal, ex consejero jurídico de Presidencia y secretario de Comunicaciones y Transportes respectivamente; los videoescándalos de Pío y Martín López Obrador, hermanos de AMLO; los contratos irregulares con Pemex de Felipa Obrador, prima del mandatario; y lo más reciente, los inusuales beneficios que habría obtenido la chocolatería de los hijos del líder del Ejecutivo con el programa social Sembrando Vida. Y sí, Lozoya está tras las rejas, igual que Rosario Robles, pero si consideramos que la aplicación de la ley debe ser sin tratos especiales, el combate a la corrupción no se ha traducido en acciones y, al igual que en sexenios pasados, deja mucho que desear. Es indiscutible que el proyecto de nación de Andrés Manuel tiene buenas ideas. Enfocarse en los grupos más vulnerables del país, erradicar la corrupción en todas las esferas del poder e implementar una política de ahorro son estrategias que podrían conducir a México a un lugar mejor. El problema es que un país no se cambia con buenas ideas. En conclusión, los programas sociales dirigidos supuestamente a los sectores más desprotegidos en realidad no están enfocados en los más pobres, sino en grupos universales. La política de austeridad parece que no se extiende a los funcionarios y esferas íntimas del presidente, y los recortes han sido opacos y con casi nulos resultados. ¿Tú crees que las bases de la Cuarta Transformación ya están sentadas? Si quieres conocer cómo ha avanzado el narco durante los 3 primeros años de gobierno de AMLO, no te pierdas nuestro siguiente video. Espero que te haya gustado este video. Si fue así, no olvides darle manita arriba y ayudarnos a compartirlo. Te invito a que acá abajo en los comentarios nos cuentes si coincides con AMLO y crees que las bases de la 4T ya quedaron sentadas. También te invito a que te suscribas al canal si es que aún no lo haces, y a que nos sigas en redes sociales. Nos encuentras como Mientras Tanto en México, en Facebook, en Twitter, en Instagram y en TikTok. También te recuerdo que aún quedan varios videos sobre esta serie especial de los 3 años de AMLO. El próximo es el lunes y platicaremos sobre el avance que ha tenido el crimen organizado en este gobierno. Yo te espero en el siguiente video.